El sueño no es una única franja de inactividad, sino una secuencia precisa de ciclos repetitivos donde el cerebro activa alternativamente diferentes modos. Durante una noche normal, un adulto pasa por aproximadamente 4 a 6 ciclos, cada uno de 90 a 110 minutos de duración. Se inicia con una somnolencia ligera, N1. El ritmo alfa en el EEG se debilita, aparecen ondas teta, los músculos se relajan, pero la persona aún reacciona a su nombre. Luego viene la etapa N2, el sueño real. Aparecen los usos de sueño, cortos picos de actividad de 11 a 16 Hz y los complejos K, ondas únicas de alta amplitud que ayudan a filtrar ruidos externos y estabilizar el sueño. Lo más profundo es la N3, el sueño de ondas lentas, con predominio del ritmo delta. Es el momento más difícil para despertar, la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria disminuyen y el organismo restaura activamente tejidos y parámetros inmunológicos. Después de esto, de forma abrupta y extraña, se activa la fase de sueño rápido REM. Los globos oculares se mueven bajo los párpados, la corteza funciona casi como durante el día, pero el tronco cerebral desconecta los músculos, provocando una atonía generalizada para que no vivas tus sueños físicamente. El recuerdo de los sueños es más vívido aquí. En adultos, REM ocupa aproximadamente una cuarta parte de la noche, mientras que en bebés es mayor. Estas fases se alternan, pero sus proporciones y profundidad cambian hacia la mañana. Las ondas lentas disminuyen y REM se alarga, por lo que los sueños más cinematográficos ocurren más cerca del despertar. Y sí, el sueño realmente se rompe en pedazos. Si te despiertas durante REM, experimentas una trama vívida. Si es de N3, sientes pesadez y desorientación. El efecto de niebla inercial del sueño dura unos 20-30 minutos más. Segundo hecho. Mientras duermes, en tu cerebro se lleva a cabo una operación sanitaria poco visible pero vital, la limpieza linfática. Su motor son los astrocitos, células auxiliares de las neuronas cuyas membranas están atravesadas por canales de acuaporina 4. A través de los corredores perivasculares, el líquido cefalorraquídeo llega a los tejidos cerebrales, se mezcla con el extracelular y arrastra productos de desecho metabólico, desde iones sobrantes hasta proteínas como la beta-amiloide. En experimentos con animales, se ha demostrado que, durante el sueño de ondas lentas, los espacios intercelulares se expanden significativamente y el flujo aumenta. La pulsación rítmica de los vasos y las lentas oscilaciones de la actividad neuronal actúan como una bomba. Durante el día, cuando las neuronas procesan señales, esta limpieza es menor y los productos de desecho se acumulan. Por eso, la falta crónica de sueño se asocia con una neblina cognitiva y mayores riesgos de neurodegeneración según datos observacionales, aunque la causalidad directa no está completamente probada. La eficacia también se ve afectada por factores sutiles. El tono vascular, la arquitectura del sueño e incluso la orientación de la acuaporina 4 en las prolongaciones de los astrocitos, que puede deteriorarse con la edad. Hay datos en roedores que sugieren que dormir de lado facilita el drenaje en comparación con dormir boca arriba, pero para los humanos esto sigue siendo una hipótesis cautelosa. Lo crucial es la profundidad y continuidad del sueño lento. Son estos factores los que proporcionan al sistema el tiempo y la presión necesarios para eliminar la basura diurna a través de las venas hacia los colectores linfáticos y posteriormente al circuito metabólico general del cuerpo. Tercer hecho. Mientras el cuerpo está inmóvil, tu experiencia del día se organiza. El cerebro perfecciona la memoria. No es una metáfora, sino un protocolo eléctrico con una temporización precisa. En la fase N3 profunda, la red cortical genera oscilaciones lentas, un raro farol de 0,5 Hz que marca el ritmo. Durante sus picos, aparecen los usos talámico-corticales del sueño, generalmente 12-15 Hz, líneas de código cortas que refuerzan las conexiones entre áreas corticales. En estas mismas ventanas llegan del hipocampo ripples rápidos, ráfagas de impulsos que, según estudios en roedores y observaciones en humanos, reproducen fragmentos de experiencias recientes, como una reproducción acelerada de una ruta recorrida.
El acoplamiento onda lenta, uso Ripple, coincide en fase y, en esencia, transfiere el recuerdo del buffer del hipocampo a los almacenes a largo plazo de la corteza. De ahí una conclusión práctica. Después de aprender, el NRM, especialmente con una cantidad suficiente de N3, mejora la precisión en la reproducción de hechos y asociaciones. Las habilidades motoras tienen su propio énfasis. La fase N2, con usos más densos, contribuye notablemente a su perfeccionamiento. Después de dormir, los movimientos de esa noche se vuelven más fluidos y estables. REM añade otro matiz, el procesamiento de las tonalidades emocionales. En REM, las áreas visuales y la amígdala están activas, pero el nivel de noradrenalina es bajo. Por eso, el calor de las emociones se disipa, pero la trama de la memoria permanece, lo que explica por qué por la mañana las experiencias del día anterior se perciben con más calma. En laboratorios se ha demostrado también un ajuste fino. Si durante el sueño se administra sutilmente un olor o sonido relacionado con el material aprendido, aumenta la probabilidad de adjuntar correctamente esa huella. No es magia, sino una pista contextual para el sistema de indexación. La condición principal es la continuidad. El sueño fragmentado interrumpe esta fina sincronización y produce el efecto de «creo que lo aprendí, pero mi cabeza está ruidosa». Cuarto hecho. El sueño no es una pausa, sino un cambio de escenario hormonal y metabólico que afecta el apetito, la recuperación y la sensación de alerta. Al anochecer aumenta la melatonina, que, si bien no induce el sueño por sí misma, orienta al cuerpo al modo nocturno. Disminuye la temperatura central, se incrementa la vasodilatación periférica y al cerebro le resulta más fácil entrar en NREM. Durante el primer tercio de la noche, predominando el sueño de ondas lentas, la hipófisis libera grandes pulsos de somatotropina, hormona del crecimiento, siendo estas las ventanas donde la síntesis de proteínas, la reparación de tejidos y el soporte del sistema músculo-esquelético se intensifican. Hacia la mañana, el cortisol comienza a elevarse. Su ascenso gradual antes del amanecer es un despertador incorporado que ayuda a movilizar la glucosa y prepara el sistema cardiovascular para levantarse. Paralelamente, cambia la regulación del hambre. Con un sueño adecuado, la leptina, señal de saciedad, se mantiene más alta y la grelina, señal de hambre, más baja. La falta crónica de sueño invierte este equilibrio, provocando antojos de alimentos calóricos y dulces. También disminuye la sensibilidad a la insulina, por lo que los bocadillos nocturnos tardíos se almacenan más fácilmente. En hombres, la testosterona depende notablemente del tiempo total de sueño y su continuidad. En mujeres, el sueño influye en la secreción de prolactina y en el ajuste fino del eje hipotálamo-hipófisis-ovarios. Estos cambios explican por qué semanas con un horario alterado no solo se sienten como fatiga, sino también con un apetito descontrolado, fluctuaciones de energía y una piel que tarda más en reparar microlesiones. También es importante cuándo duermes. Si el horario se desvía, por ejemplo trabajo por turnos, los picos hormonales se desincronizan con las ventanas circadianas y la recuperación se dificulta, incluso si las horas totales son las mismas. El sueño es el cronómetro de tu metabolismo, y la precisión de su marcha se siente directamente por la mañana. Quinto hecho. Durante la noche, el sistema inmunitario cambia de estrategia y entra en un taller de reparación. El sueño reorganiza el movimiento de las células y la química de las señales, lo que influye en la respuesta a las vacunas y la velocidad de recuperación. En el sueño de ondas lentas, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias mediadoras como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estas, paradójicamente, profundizan el sueño y ayudan a las células inmunitarias a encontrarse con los antígenos. Los linfocitos migran más activamente a los ganglios linfáticos, donde tiene lugar el aprendizaje, la presentación de fragmentos de patógenos por parte de las células dendríticas y la formación de memoria a largo plazo. El cambio de cortisol y melatonina marca el horario nocturno. El primero, al amanecer, impulsa la movilización. El segundo, en la oscuridad, facilita el equilibrio antiinflamatorio. De ahí, los efectos observados.
Después de noches con sueño NREM completo, la respuesta a anticuerpos a las vacunas es mayor que con la privación crónica de sueño. Por el contrario, la falta de sueño en los días previos a la vacunación produce títulos más bajos. Incluso 1 o 2 días con sueño reducido al mínimo disminuye la funcionalidad de los natural killers, células de respuesta rápida a virus y dianas tumorales, y aumentan los marcadores de inflamación sistémica. La somnolencia durante un resfriado no es un capricho del cuerpo, sino una estrategia integrada. Más sueño profundo significa más posibilidades de acelerar la presentación de antígenos y cambiar la síntesis de proteínas a anticuerpos. También hay un aspecto práctico. Los horarios de turnos y los vuelos transoceánicos interrumpen las ventanas circadianas del encuentro inmunitario, lo que hace que una noche de igual duración pueda dar resultados inmunitarios diferentes. Por eso, ese dormir bien para sentirse mejor tiene una base fisiológica. El sueño nocturno literalmente se reúne con la infección en una reunión y emite la orden de protección a largo plazo. El sexto hecho es que algunos de los fenómenos más extraños del sueño no son místicos, sino una falla en la sincronización entre los sistemas de imagen, emociones y motores. La parálisis del sueño es un ejemplo clásico. La fase REM ya desactiva los músculos con atonía general para que no representes el argumento del sueño con tu cuerpo, pero la corteza se despierta. La persona siente conciencia clara, incapacidad para moverse y, a menudo, imágenes hipnagógicas vívidas o una presencia. Esto es breve y se resuelve solo, aunque subjetivamente asusta. Lo opuesto es el trastorno de conducta en REM, donde la atonía no se activa. El durmiente realmente interpreta su sueño, habla, mueve los brazos, a veces golpea muebles. En los ancianos, este estado a menudo resulta ser un marcador temprano de futuras sinucleinopatías, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, por lo que una revitalización repentina durante el sueño es un motivo para una evaluación médica y la seguridad básica del dormitorio. El sonambulismo, por otro lado, vive en otro ámbito. Son episodios de despertar del sueño profundo N3, donde los programas motores se activan sin una activación completa de la conciencia. La persona camina, realiza acciones simples, pero por la mañana no lo recuerda. Más común en niños que superan esto a medida que disminuye la proporción de sueño de ondas lentas. Los espasmos cortos al quedarse dormido, las mioclonías del sueño, son solo una falsa alarma del sistema motor en medio de la reinicialización de ritmos. También existen efectos raros como el síndrome de la cabeza explosiva, donde al quedarse dormido se oye un fuerte estallido. Esto también es inofensivo. El denominador común son los desencadenantes, la falta de sueño, el estrés, el alcohol y los horarios irregulares aumentan la probabilidad de tales episodios. El sueño es una coordinación frágil de muchos frenos y arranques, y cuando un bloque entra en ritmo un segundo antes o después, surgen las tramas místicas de la noche. Séptimo hecho. Durante la noche, el corazón y los vasos sanguíneos cambian a un modo más lento, profundo y económico. En la fase de sueño no REM, la influencia parasimpática del nervio vago se intensifica, la frecuencia cardíaca disminuye, los vasos sanguíneos se relajan y la presión arterial de la mayoría de las personas baja notablemente en comparación con la diurna, fenómeno conocido como dipping nocturno. Este descenso es una buena señal, ya que los varoreceptores se recalibran, el endotelio recupera su sensibilidad a los cambios en el flujo sanguíneo y la variabilidad del ritmo cardíaco se vuelve más activa, permitiendo una mejor sincronización entre el cerebro y el corazón. Sin embargo, este patrón no es constante. Durante el sueño REM, los picos simpáticos regresan, el ritmo cardíaco se vuelve irregular y la presión arterial aumenta en oleadas, similar a cuando se corre, aunque el cuerpo esté inmóvil. Si las noches están llenas de microdespertares, debido a ruido, dolor o paradas respiratorias por apnea, el corazón sufre docenas de latigazos cortos. Cada sacudida implica una liberación de catecolaminas, un aumento de la presión y nuevamente calma.
Algunas personas experimentan una caída mínima de la presión durante la noche, siendo no dippers. Según las observaciones, esto es más común en casos de trastornos metabólicos y síndrome de apnea, y este patrón se asocia con mayores riesgos cardiovasculares a largo plazo. La respiración en NREM es más regular y un poco más lenta, ya que el cerebro permite un mayor nivel de dióxido de carbono para mantener la estabilidad. En REM se vuelve variable, al igual que el ritmo cardíaco. Al amanecer, el cuerpo se prepara para la actividad. El cortisol aumenta gradualmente, los vasos sanguíneos reciben la orden de prepararse para la posición vertical y es precisamente durante la transición del reposo horizontal a la actividad cuando los sistemas vulnerables a veces fallan. Así, la noche se presenta internamente como un entrenamiento de flexibilidad suave. En la profundidad se enfoca en el ahorro y la reparación, mientras que en las fases narrativas ocurren tormentas dosificadas para que por la mañana el motor esté listo para funcionar. Hecho número 8. Por la noche, el cuerpo reajusta la temperatura y el agua, una ingeniería oculta para el confort. Al inicio del sueño, el cerebro abre los radiadores en la periferia, los vasos de manos y pies se dilatan, cediendo calor, y la temperatura central del cuerpo desciende gradualmente, facilitando la entrada en la fase NREM profunda. Por eso, los pies fríos dificultan conciliar el sueño, y una ducha tibia entre 1 hora y media y 2 horas antes de acostarse enfría paradójicamente el núcleo y acelera el adormecimiento. El calentamiento de la piel activa la disipación de calor hacia el exterior. Simultáneamente, aumenta la secreción nocturna de vasopresina, la hormona antidiurética. Los riñones concentran la orina y te despiertas menos veces para ir al baño. El líquido se retiene en el torrente sanguíneo y los tejidos. La posición de tumbado altera la gravedad. El líquido se desplaza fácilmente de los pies y, por la mañana, puede subir hacia la cara y las vías respiratorias altas. De ahí la habitual leve hinchazón y congestión matutina. Los discos intervertebrales, que durante el día soportaron la carga axial, absorben agua como esponjas durante las horas de descanso, aumentando ligeramente la altura de la columna. En personas altas, la diferencia de estatura entre la noche y la mañana puede ser de aproximadamente 1 o 2 centímetros. También hay un flujo de salida. Durante la noche, cientos de mililitros de agua se evaporan a través de la respiración y la piel, y por la mañana, la báscula a menudo marca menos. No es un milagro de quema de grasa, sino el resultado de la evaporación y el dióxido de carbono exhalado. En la fase REM, la termorregulación funciona de manera diferente. El cerebro está inmerso en las tramas oníricas y el termostato opera de forma perezosa. Por eso, los sueños en ambientes calurosos o fríos parecen especialmente inquietos. Pequeños detalles cotidianos encajan en esta fisiología. Los calcetines gruesos calientan los pies y ayudan al cuerpo a disipar calor. Una habitación demasiado cálida mantiene el núcleo corporal caliente e interrumpe las ondas lentas. El alcohol consumido tarde dilata los vasos de la piel, dando una ilusión de calor, pero altera la hidráulica nocturna y provoca despertares. El intercambio nocturno de calor y agua es un espectáculo invisible del que dependen por la mañana la claridad mental, la ausencia de ojos secos, la flexibilidad de la espalda y la ligereza al caminar. Noveno hecho. Incluso cuando estás apagado, el cerebro no abandona la guardia. Los sistemas sensoriales no duermen por igual, sino que filtran el mundo, dejando rendijas para lo importante. La audición es el principal vigilante nocturno. En el sueño NREM, los ruidos débiles son rechazados por el tálamo mediante complejos K, pero los patrones significativos, el propio nombre, el llanto de un bebé, una voz desconocida, tienen más probabilidades de romper la defensa y provocar un micro despertar. Esto no es superstición, sino una reacción dirigida a la novedad. Incluso dormida, la corteza nota lo inusual y prioriza lo relacionado con la supervivencia. La vigilancia materna es un caso particular. El llanto de alta frecuencia despierta con menor volumen que el ruido neutro. La visión, por el contrario, está casi desconectada. Los párpados están cerrados y las señales suprimidas. Los contactos solo pasan el filtro si son bruscos o dolorosos. El olfato es el más débil. Un olor puro rara vez despierta, por eso los detectores de incendios suenan y no huelen.
En el sueño REM, el filtro es más fino, pero el cuerpo está paralizado y las emociones consumen recursos. En la N3, el filtro es más grueso, pero la reparación es más profunda. Además, el sueño no es monolítico. Es posible el sueño local, cuando algunas áreas de la corteza descansan más que otras. El fenómeno de la primera noche en un lugar nuevo muestra asimetría. Un hemisferio monta guardia más intensamente, como en las aves, aunque con menor fuerza. Los movimientos nocturnos no son un caos. Los giros y cambios de postura son una profilaxis programada contra la presión estática sobre la piel, los vasos y las articulaciones. La mayoría de los microdespertares no los recuerdas porque duran menos de unos 10-15 segundos y no entran en la memoria episódica. Los músculos posturales de la espalda y el diafragma permanecen activos, manteniendo la respiración y la columna vertebral, mientras que los grupos distales están relajados. Incluso rarezas como el bruxismo, el rechinamiento de dientes nocturno, en algunas personas resultan ser una microdefensa. Un breve apretón de mandíbulas y un pico de actividad simpática pueden acompañar episodios de colapso parcial de las vías respiratorias superiores, como si el organismo intentara inyectar tono, redistribuyendo al mismo tiempo la sangre en el cerebro. La vigilia nocturna es un equilibrio, mínimo de lo innecesario, máximo de lo importante, para pasar la noche sin perder el contacto con el mundo. Décimo hecho. Lo que sucede con el sueño cambia drásticamente con la edad y tu cronotipo. Los recién nacidos predominan en REM, con ciclos de aproximadamente 1 hora. A medida que el cerebro madura, las ondas lentas ganan peso, y para la edad escolar se forma la conocida escalera N1, N2, N3 REM con ciclos de hora y media. En la adolescencia, el reloj interno se retrasa, la somnolencia vespertina se desplaza a la 1 o 3 de la madrugada, haciendo que los adolescentes sean biológicamente búhos. Por ello, las clases matutinas afectan la profundidad del sueño N3. En los adultos, la distribución se estabiliza, pero después de los 50 o 60 años, la proporción de N3 disminuye notablemente, el sueño se fragmenta y aumentan los despertares nocturnos. En algunos hombres, la reducción de ondas lentas es más pronunciada. Los cronotipos también varían genéticamente. Variaciones en genes como PER3 o mutaciones en CRI1 alteran el mediodía natural del cuerpo, haciendo que algunos se sientan cómodos acostándose a las 21:30 y otros a las 01:30. Para los primeros, levantarse temprano resulta en una mente clara. Para los segundos, la realidad a menudo vive fuera de su tiempo. Cuando los relojes sociales entran en conflicto con los biológicos, surge el jet lag social. Durante la semana, la persona se ve obligada a levantarse antes de su fase natural y los fines de semana duerme más tarde, desestabilizando el sistema. Este patrón se asocia, según las observaciones, con un mayor deseo de calorías, un estado de ánimo menos estable y presión arterial elevada, aunque la causalidad es compleja. Los viajes aéreos añaden otra dimensión. Volar hacia el este requiere acortar el día, lo cual es más difícil que alargarlo hacia el oeste. La luz matutina acelera el reloj interno, la luz vespertina lo frena, y las personas con turnos rotativos viven años con esta disonancia. La multiconectividad también es importante. Además del núcleo supraquiasmático central, existen relojes en el hígado, músculos y tejido adiposo que se ajustan al ritmo de la alimentación y la actividad. La falta de sincronía entre estos relojes genera una sensación de fatiga, incluso si las horas de sueño son formalmente suficientes. Por lo tanto, 2 noches de igual duración, una para una alondra en su ritmo y otra para un búho en contra del suyo, resultarán en 2 organismos diferentes por la mañana. La pregunta no es solo cuánto dormiste, sino también cuándo, según tu propio reloj.